Bien, muy buenas noches con todos. Bueno, ya estamos en nuestra segunda semana en la que empezaremos nuevamente con nuestras sesiones el día de hoy con Photoshop. Ya la semana pasada vimos un poco acerca de, más que nada, pues ahondamos en el tema de la interfaz, ¿no? Recuerden que es bueno poder identificar el modo de trabajo dentro de Photoshop, dentro de lo cual habíamos tocado acerca de las capas, máscaras, ¿no? Ya que dentro de Photoshop siempre vamos a trabajar sobre todo con máscaras. Y pues claro, hoy haré también un pequeño refuerzo, ¿no? Acerca de ello. Por otro lado, pues también vimos cómo era la forma de configurar documentos, ¿no? Recuerden que va a depender mucho el tipo de formato que ustedes vayan a trabajar y para qué van a trabajar, ¿no? Si ustedes quieren hacer quizás un retoque, digamos, a nivel fotográfico para una impresión, para imprimir, pues entonces lo ideal es incluso desde empezar a retocar la foto, trabajar en el formato o en el modo de color. Uno es el formato que sería pues el tamaño, definirlo, ¿sí? No vaya a ser de que uno de repente tiene una fotografía en muy baja calidad, además un tamaño muy pequeño y luego lo imprima pues en un formato más grande, ¿no? Quizás un banner, entonces no, la calidad no va a quedar muy bien al imprimir. Otro detalle, si vamos a trabajar para digital, lo ideal es no mantener una calidad muy elevada, es decir, la resolución, porque tenderá a ser muy pesada la imagen. Por ello es que es muy importante diferenciar, ¿no? Los modos de color, los perfiles de color, ¿no? Ya se les había indicado, creo que eso lo reforcé en todas las sesiones de la semana pasada, desde Photoshop, Illustrator e InDesign, que RGB son colores para pantalla, colores digitales, ¿no? ¿Qué sería en este caso el rojo, verde y azul? Estos colores que tenemos aquí. Rojo, verde y azul, ¿no? Red, green y blue. Estos colores nos van a permitir, ¿no? Al momento de mezclar a nivel digital vamos a poder observar todas estas imágenes a full color. Pero claro que si trabajamos para imprimir, entonces tendríamos que configurar el modo de color, en este caso tendría que ser en CMYK. Básicamente son los dos más utilizados, ¿sí? Por ello es que tenemos que identificar antes de crear nuestro documento. Ahora, en Photoshop, si ustedes, por ejemplo, quieren ya trabajar directamente para un formato, de, por ejemplo, un A4, y la foto que yo tengo no es un A4, entonces lo ideal es primero crear mi documento A4 y colocar la imagen que voy a editar, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo abro la foto directamente, va a tener sus propias medidas, su propio formato, dependiendo con qué hemos tomado foto. Si hemos tomado con un celular, si hemos tomado con una cámara, ¿no? Entonces, cada dispositivo está configurado ya con unas medidas diferentes. Entonces, por ello también es bueno basarse en un formato. Por ejemplo, vamos a ir a archivo y voy a dar a abrir, y voy a seleccionar, recuerden que los recursos ya ustedes lo deben tener, el link en su grupo de WhatsApp. Voy a ingresar a la sesión 2 y por ejemplo voy a seleccionar esta foto y voy a dar a abrir. Ya, ojo, estoy dando a abrir. Directamente selecciono la foto y abrir. Vamos, ok. Y aquí tengo la imagen que he abierto directamente desde mi carpeta. Entonces ahora vamos a ir, por ejemplo, a imagen, menú imagen, y desde imagen nosotros podemos ver, ¿qué es lo que podemos hacer desde imagen? Todos los ajustes, ¿no? Que son, por ejemplo, a nivel de equilibrio de color, tono, saturación, todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia de trabajar en capas, ¿no? Generar más capas, máscaras, y no trabajar directamente desde aquí? Porque desde imagen, si bien yo puedo hacer ajustes, ¿no? También puedo visualizar, por ejemplo, opciones automáticas que dice contraste automático y color automático. Estas dos opciones
Em, Son ya opciones, se puede decir, ¿no? Estandarizadas. Si yo, por ejemplo, doy a contraste automático, miren la imagen como que se ha aclarado un poco, ¿no? Entonces ha generado un contraste, pero automático. O sea, yo no lo he manejado, sino automático ya me ha mostrado, ¿no? Más o menos una mejora a nivel de contraste. Si yo voy a capas, voy a visualizar la foto, nada más. O sea que si yo quisiera regresar, retroceder, mejor dicho, ¿no? Lo único que podría hacer es control Z y tengo nuevamente la vista o la versión original de mi foto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo sigo avanzando, avanzando, haciendo más ajustes, más cambios? Ya más adelante no voy a poder retroceder, ¿no? Entonces, control Z, claro, nos ayuda a retroceder un paso, hasta 20 pasos, quizás algo rápido, pero no podemos retroceder a cada rato si estamos trabajando con capas, ¿no? Yo creo que lo ideal es poder manejarlo desde aquí. Por eso es que el día de hoy vamos a ahondar, ¿sí? La sesión de hoy trata de retoque fotográfico. O sea, veremos herramientas como recorte, enderezar, veremos todo lo que son pinceles de corrección, ¿no? Corrector, corrector puntual, parche. Y adicional a ello veremos los ajustes, que desde capas, ¿sí? Miren, desde capas, yo voy a la parte inferior y van a ver aquí un redondito como una media luna. ¿Sí? En la parte inferior hay una flechita blanco. Si yo hago un clic sostenido, me va a mostrar todas las opciones que tengo. Y si se dan cuenta, ¿sí? Todas estas opciones, ¿no? De brillo, sobre todo a partir de brillo, niveles, curvas, exposición, intensidad, tono, saturación. Si se dan cuenta, todo es lo mismo que yo tengo aquí en menú imagen, ajustes, y es lo mismo, ¿no? Brillo, niveles, curva, exposición, intensidad. Se dan cuenta que al menos estos dos bloques son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo la opción de manejarlo todo mediante capas. Ahora, si yo, por ejemplo, me sitúo, ¿sí? Sin dar clic, solamente me sitúo en esta opción, me indica de que a partir de esta opción yo puedo crear nueva capa de relleno o ajuste. ¿Qué quiere decir? Que se crean capas independientes en las que nosotros podemos hacer el ajuste de brillo, de contraste, ¿no? Y por ende yo puedo ocultar la capa y voy a seguir visualizando mi capa de la foto tal cual, ¿no? Entonces hago un ejemplo. Repito, voy acá a imagen, ajustes, y por ejemplo aplico aquí, ¿ya? Brillo, contraste. Se abren mis opciones y por ejemplo voy a iluminar, voy a añadir más brillo y el contraste también, ¿no? Vamos a reducir. Por ejemplo, damos ahí OK. Mi foto original la he modificado, ¿no? Entonces, si yo sigo añadiendo capas y capas, sigo trabajando, quizás añadiendo texto u otros elementos, mi capa va a quedar tal cual. Ya no lo voy a poder modificar. Ahora, control Z. ¿Qué pasa si ahora más bien añado una capa de ajuste? Vamos acá a la opción y me dice brillo, contraste. Como verán, se ha añadido una nueva capa sobre la capa que ya tengo. Y además, aquí en propiedades me da la opción, ¿no? De poder trabajar de manera, o por así decir, por separado, de manera independiente. Y puedo acá empezar a trabajar el brillo, que las opciones son iguales, ¿no? A las que ya les he mostrado desde aquí. ¿Ya? Y por ejemplo, le damos ahí lo dejamos, ¿no? Y esta opción dentro de propiedades vamos a ver también más alternativas, como por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá esta foto y estoy aplicando una nueva capa sobre esa foto, entonces lo ideal es que yo aplique esta opción que me va a indicar de que si yo hago un clic aquí, el ajuste que acabo de hacer solo va a aplicar a la foto, a esta capa que tengo debajo. Nada más. Es decir, si yo sigo añadiendo otra capa más con otra foto, ¿no? Ya no va a aplicar a lo demás, tan solo va a aplicar a esta capa que tengo debajo, ¿sí? Entonces, miren, si yo, por ejemplo, oculto esta capa aquí en el ojito, recuerden que ese ojito permite visibilizar u ocultar, ¿no? Si oculto, miren, tengo la foto en su estado original. Activo la capa que he creado de ajuste y ahora visualizo con la capa de ajuste. Entonces, como verán, desde aquí yo puedo
seguir añadiendo más capas de ajuste, ¿no? Sin necesidad de afectar a mi foto directamente, ¿no? A mi foto original. Pero desde imagen, ajustes, lo que haré es aplicar el cambio, ¿no? El ajuste que yo añada, pero ya no puedo, es decir, desligar, no puedo despegar. ¿Por qué? Porque el cambio que he desarrollado, he aplicado, afecta directamente a la foto. Pero aquí no, acá tengo, ¿no? De manera independiente. Incluso esta capa de ajuste la puedo seguir editando cada vez que yo quiera. Puedo seguir editando. Pero si lo aplico desde aquí, ya no tengo opción a editar, ¿no? Como lo hice la primera vez, ahí queda. Salvo que de nuevo vuelva a aplicar otro ajuste. Esa es la diferencia cuando trabajamos con la opción de capas, ¿no? Eso es lo que viene a ser ajustes. Ahora, si yo voy a imagen, aparte de estas opciones, ¿no? ¿En qué situaciones? Yo, por ejemplo, lo utilizo cuando son situaciones bien prácticas, rápidas. Si, por ejemplo, tengo que editar una foto y solo hay que hacer un ajuste del brillo y contraste, y no voy a volver a necesitar o trabajar más capas, ahí aplico desde aquí, ¿no? Aquí voy a selecciono la capa, imagen, ajustes, elijo lo que deseo hacer y luego lo guardo, nada más. Pero si voy a trabajar más opciones acá, entonces prefiero hacerlo desde capas. Además es importante no afectar a la capa de la foto o imagen directamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando trabajamos, lo que yo hice es directamente abrir la foto, ¿no? Entonces fui a archivo, abrir, he seleccionado la imagen y di a abrir. Entonces, lo que he abierto directamente es la imagen. Entonces, sacamos un duplicado para no trabajar sobre la imagen original, ¿no? Siempre trabajen con copias. Por ello, si yo hago un clic derecho, tengo la opción de duplicar capa. O también, ¿no? Selecciono, presiono Control J y saqué una copia de esa capa. ¿Sí? Entonces, esta capa, por así decir, de la imagen original, lo oculto para no afectar esta capa. Y siempre trabajaré sobre la copia, nada más. ¿Sí? Entonces, eso también es ideal, ¿no? Para poder siempre mantener nuestras versiones originales y luego cómo va quedando con todos los cambios. Claro que ya saben que se va a seguir añadiendo las capas de ajuste porque no vamos a trabajar directamente sobre la foto para no afectar y de repente, pues no, se pueda fusionar por ahí a veces las capas. Entonces, ¿qué más? Desde imagen, aparte de poder ver opciones rápidas de ajustes, también podemos trabajar o verificar, ¿no? El tamaño de la imagen. O sea, muchos me preguntan esto, ¿por qué quieren saber la resolución de la imagen? ¿No? Entonces, por ejemplo, vamos a tamaño de imagen y aquí nos va a mostrar, ¿no? Vamos a crecer un poco más. Tienen una vista a la izquierda, ¿sí? Y esta vista, pues si yo me sitúo, ven una manito. Con esto yo puedo mover más o menos para situarme más el área donde yo quiero quizás ver, ¿no? Cómo es la calidad de esta imagen. Tenemos el zoom, que ahora mismo está al 100%, ¿no? Si yo sigo acercando, voy a poder ver de más detalles, de más cerca, cómo está esta foto. Pero además, ¿no? Además acá nos va a mostrar el peso de mi imagen, ¿no? En archivo, que sería, por ejemplo, en este caso de 7.34 megas. Además, las dimensiones en píxeles, ¿no? Por ejemplo, acá abrimos esta flechita y desde aquí nosotros podemos modificar. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esta opción? Porque si yo, por ejemplo, esta foto quiero incluir en un formato para imprimir, suponiendo un A4, quiero saber si me va a convenir imprimir esta foto en un A4. Entonces, si yo veo acá solo en píxeles, ¿no? Si todo esto estuviera en píxeles, no voy a tener idea, ¿no? Si no sé las proporciones, ¿no? Cuánto equivale los píxeles, entonces no voy a tener claro. Pero
Si quiero saber en centímetros, entonces cambiamos acá a centímetros. Aquí también. Ya, ojo, esto no está afectando a la foto, solo lo estoy haciendo aquí para verificar el tamaño en centímetros y no en píxeles. Y aquí nos dice que esta foto o imagen mide más o menos 69,22, ¿no? por 46,14 de alto. ¿Sí? Entonces esto es el ancho o largo por alto. ¿Ya? Entonces si yo lo quiero incluir en una foto A4 va a quedar bien, porque si se dan cuenta, ¿no? El ancho es 69,22 centímetros por 46,14 centímetros. ¿Cuánto mide un A4? Pues un A4 mide 21 por 29,7. Prácticamente la mitad, ¿no? Casi la mitad de esta medida. O sea que si hablamos de proporciones, esta foto quedaría muy bien en una hoja A4. Pero si yo lo quiero incluir en un banner de 1 metro por 2 metros, no creo que quede muy bien, ¿no? Porque de por sí, si se dan cuenta, miren, ahí aumenté el zoom, ahí, y ya de por sí ya no se ve bien, ¿no? No se ve bien. Entonces, pues, para un formato mayor no me va a quedar bien esta foto. Entonces, desde acá, ¿sí? Desde esta opción, ustedes siempre verifiquen las fotos, ¿sí? Verifiquen las fotos. Luego de ello, la resolución, ¿no? Claro que acá estamos viendo la resolución, en este caso, en 72. ¿No? Al no ser una imagen tampoco tan grande, ¿no? Recuerden, el formato no es muy grande, ¿no? 69 por 46 centímetros, entonces, pues, la resolución tampoco está muy mayor. Entonces recordemos, a mayor cantidad de píxeles, ¿no? Voy a tener mayor calidad de imagen. Menor cantidad de píxeles, menor calidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me indican los píxeles? Recuerden que un píxel es la mínima información, ¿no? de color de una imagen. Todas las fotos, si me acerco más, este zoom me va a mostrar como cuadraditos. Cada cuadradito es un píxel y por ende cada cuadradito tiene un color. ¿No? Voy a cancelar acá y me voy a acercar directamente en mi documento con zoom. Ya, ahí está. Entonces, miren, cada cuadradito es un color, ¿no? Si me voy alejando, ya, estos colores, ¿no? Según se van juntando dentro de todo este mapa de bits, ¿no? O bitmap, se va generando, ¿no? Como una cuadrícula gigante y ahí me voy alejando y ya va tomando forma la imagen. Me voy alejando y ahora ya puedo ver todo ya mucho mejor constituido, ¿no? Si me alejo más, ahora ya puedo ver de lejos todos esos cuadraditos, o mejor dicho, píxeles, han compuesto mi imagen. Por ende, pues, al menos para lo que yo deseo ahora mismo, que es ver en pantalla, se ve muy bien. Y si quisiera para un A4, también va a quedar bien. ¿Por qué? Porque ya hemos visto el tamaño de la imagen, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, ¿sí? Repito, es fundamental para que ustedes lo consideren antes, ¿no? Antes de elegir si esta foto se va para imprimir o no. ¿Ya? Entonces, eso apliquen siempre en todo, porque por eso mencionaba al inicio, que hay fotos tomadas con un celular, hay fotos tomadas con una cámara, y las cámaras fotográficas también, así como los celulares, tienen la configuración del formato, ¿no? De las dimensiones de la foto. Y pues eso también hay que verificar siempre. Ahora, suponiendo que, por ejemplo, yo tengo esta foto ya aquí, y voy a hacer solo quiero trabajar el auto, el carro, perdón, ¿no? Esta camioneta, pero está como que un poco en bajada, ¿no? Así que hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que enderezar un poco. ¿Por qué? Cuando uno trabaja, quizás tiene que hacer un recorte, digamos, calar una botella, calar no sé, una caja, algo, y de repente no siempre al tomarle una foto o cuando ustedes buscan una foto de internet, no van a encontrar la foto bien centrado y además bien derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Enderezar, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer un recorte,
recorte hablamos ya del lienzo en general, ¿no? Entonces, ya solamente encajamos lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a activar en este caso nuestras reglas. Ya, si se dan cuenta las reglas, ahora mismo yo ya lo tengo aquí activado. En la parte superior tengo la regla y a la izquierda también, ¿no? O sea que vamos a vista y recuerden que desde vista activamos todo lo que son nuestras guías, ¿sí? Si ustedes quieren visualizar las reglas, activan control R, ¿sí? Aquí está activado control R para visualizar. Si yo presiono nuevamente control R, voy a desactivar las reglas. Control R, activo mis reglas, hago un clic y arrastro. Esto de acá lo vamos a eliminar por un momento. Ya luego vamos a ver eso de los ajustes. Ya, y bueno, vamos a ubicar por acá más o menos nuestra guía. Recuerden que estas son las reglas y desde las reglas nosotros sacamos estas líneas guía con las que pues podemos trabajar, ¿no? De manera más ordenada. Voy a sacar otra regla más y vamos a colocar aquí más o menos por la vereda, ¿no? Más o menos ahí. Y por ejemplo, lo que yo quiero es, vamos a poner acá. Ya, miren, aquí más o menos en esta parte se nota, ¿no? Se puede decir como que está un poco girado la foto. Entonces, si yo selecciono solo la imagen, ¿no? Y por ejemplo estoy con la herramienta mover, ¿no? Selecciono la imagen, solo lo voy a mover, lo voy a trasladar, ¿no? Pero lo que yo quisiera es, en realidad, crecer el tamaño de la foto. Cuando vamos a crecer una foto, ya les había mencionado que no necesito presionar Shift, ¿no? Crezco la foto ya de manera proporcional. Pero pues más o menos llego ahí, presiono Enter, he crecido la imagen, pero obviamente que acá no cuadra. Entonces vamos a rotar un poco, ¿ya? Pero ojo, solamente la imagen, no la mesa o lienzo. Ya, eso lo vamos a hacer después. Crezco un poco más, presiono Enter, ¿no? Esto tenemos dos opciones. Lo puedo hacer directamente así, ¿no? A la imagen y luego, ¿no? Luego ya podemos recortar lo que no necesitamos, ¿no? Por ejemplo, más o menos hasta ahí. Ya, lo movemos un poco más hacia este lado. Presionamos Enter y ya más o menos está quedando cuadrado, ¿no? Ahora, si yo activo, ¿ya? Dentro de nuestras herramientas, van a ver ustedes aquí una herramienta que es recortar. Si yo activo esta herramienta, se van a dar cuenta que ahora, ¿no? Me muestra como unos marcadores, como unas marcas a los bordes de la página, ¿sí? Entonces, si yo hago un clic sobre mi lienzo, miren, ahora me muestra lo que ha quedado fuera, ¿no? Lo que ha quedado como que de más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto que ha quedado de más, ¿no? Si yo lo recorto, porque he activado la herramienta de recorte, solo me voy a quedar con lo que he centrado dentro de mi lienzo, ¿no? Entonces, además, ¿qué más podemos hacer? Una vez que yo activo la herramienta de recorte, puedo modificar la proporción de mi lienzo. ¿Sí? Aquí en la parte superior van a ver una opción que dice proporción. Aquí tenemos unas proporciones estándar. ¿Eh? Acá tenemos unas proporciones. Además, si ustedes desean personalizar, colocan aquí, ¿no? la medida en la que ustedes desean modificar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, incluso puedo hacer un clic aquí y puedo rotar. ¿Eh? Puedo rotar. Pero ¿qué es lo que estoy rotando en sí? No es mi lienzo, ¿no? Sino que es la imagen que tengo ahí. Control Z, presiono Enter. Y como verán, miren, he recortado ahora sí todo lo que quedaba afuera. O sea que, nuevamente, miren, ahí está la imagen, ¿no? Activo, herramienta de recorte, hago un clic, presiono Enter y ya está. Selecciono ahora y tengo la imagen recortada, solamente lo que quería, ¿no? Dentro de mi lienzo. Si yo, mejor dicho, oculto
esta capa y activo la imagen principal que era mi referencia, ¿no? Y de la que he sacado copia. Esta es la imagen anterior. Se puede decir la versión original. Esto de aquí sería mi copia, ¿no? Ya enderezado y además centrado dentro de mi lienzo. Pero además, si activo la herramienta recorte, verán que ya no tengo nada fuera. No tengo nada fuera. Por ende, solamente tengo dentro de mi lienzo la imagen que voy a trabajar, ¿no? Entonces ahora sí ya puedo centrar respecto a la mesa y todo, aunque ya está cuadrado exactamente lo que necesito, ¿sí? Entonces repito, puede ser que ustedes encuentren la imagen que van a retocar o van a editar y no está cuadrado, ¿no? No está cuadrado en su lienzo o de repente está un poco girado. Entonces ya saben, seleccionan la imagen, van aquí al borde y pueden rotar. Ahora, aquí esto lo estoy haciendo directamente en la imagen, ¿no? Si ustedes presionan Shift al momento de rotar, miren, van a ver ángulos exactos. ¿Sí? Estoy presionando Shift y como verán, ahí sale incluso el ángulo de rotación. ¿Ven? 45, ¿no? Y vuelve a ser. ¿Sí? Presiono Enter y ya está. Siempre que nosotros trabajamos en Photoshop, cualquier cambio que hagamos, cualquier cambio, siempre se van a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, hice esta rotación con Shift, por ejemplo, ahí, y me aparece en la parte superior, ¿sí? Aquí en propiedades, me aparece estas dos opciones. ¿Qué quiere decir la primera? ¿No? Que es cancelar este cambio que acabo de hacer, esta transformación. Si yo doy en cancelar, vuelve a su estado anterior. Nuevamente lo rotamos y si yo apruebo, se queda con ese cambio que acabo de hacer, ¿no? Con esa transformación o rotación. Asimismo, se van a dar cuenta ustedes, ¿ya?, que en la barra contextual, ¿no?, de esta versión ya me muestra aquí, ¿no?, directamente estas opciones. Tenemos todos estos caminos. Por último, como les menciono, Enter también aprueba esa transformación. O también lo otro que funciona, ¿no? Por ejemplo, ahí, doble clic sobre la imagen y ya está. ¿Sí? Control Z, retrocedo. Entonces, desde esa opción, ya ustedes, pues, ¿no?, pueden exportar directamente todo lo que se encuentra dentro del lienzo. Ahora, eso es otro detalle, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces sucede que, suponiendo que yo quiero solamente calar la foto del, bueno, el carro, ¿no?, nada más. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con selección rápida. ¿Ya? Solamente voy a seleccionar todo el carro. Incluso podemos hacer con esta opción, control D, con seleccionar sujeto, ¿no? Bueno, seleccionar sujeto en realidad aplica para todo lo que son elementos, ¿no?, que destaquen sobre un fondo. ¿Ven? Ahí seleccionó. ¿Pero por qué se ve de esa forma? ¿No? Esto de selección ya lo vamos a ver la siguiente sesión, pero más que nada es por la tolerancia, ¿no? Entonces es más que nada por la tolerancia. Vamos a poner un poco a 25. Solo quiero para que ustedes vean cómo es cuando seleccionamos un elemento. De repente ya lo retocamos todo. Ya, suponiendo que he seleccionado y control C voy a copiar y control V lo llevo a otra capa. ¿Ven? Entonces suponiendo de que ya he calado toda mi imagen, ¿no? Al momento de exportar, si yo lo quiero guardar, pero no como un JPG, sino como un PNG, es decir, sin considerar un fondo, un fondo transparente, ¿no? Si yo lo exporto desde archivo, exportar rápida como PNG, lo que hará es guardarlo con todo este fondo. Y pues no nos convendría porque ocupa mucho espacio. Si yo activo la herramienta de recorte, entonces voy a recortar, más o menos ahí. Y ahí solamente me voy a quedar con lo que necesito, ¿no? Ahí, por ejemplo, presiono Enter y listo. Ahora sí ya lo puedo exportar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya solo me voy a quedar con el elemento ya calado.
Control Z, volvemos atrás. Eso, repito, eso aplica mucho cuando ustedes quieren trabajar lo que es recortes, ¿no? Recortes, sobre todo cuando ya han trabajado, ya han calado alguna imagen que la quieren guardar con un fondo transparente. ¿Pero por qué? Porque en este caso el carro, al menos, solo está ocupando la parte inferior, ¿no? Si el elemento ocuparía todo mi área, todo este área, entonces pues no necesito recortar toda, ¿no?, la parte del lienzo que quedó aquí de más. Bueno, entonces, como ya vieron, ya tenemos, selecciono la imagen y para rotar o girar, mejor dicho, solo nos situamos en cualquiera de los extremos o incluso aquí a los costados, ¿no? A un clic con Shift, ya saben, vamos a obtener ángulos exactos, ¿sí? Con Shift. Enter o doble clic para aprobar la transformación. Esto, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar un duplicado, clic derecho, duplicar capa. Y sacamos otro duplicado. Y voy a ocultar el anterior. Vamos a reducir un poco la imagen, más o menos ahí. Enter. Y ahora saco un duplicado nuevamente, ¿ya? Recuerden, el duplicado lo pueden hacer desde capas, ¿no? Como ya mencioné, clic derecho y duplicar capa. La otra opción, control J, ¿no? Ya tengo un duplicado, solamente me queda mover. O la otra opción es directamente sobre el lienzo, presiono Alt, y cuando veo que la flechita negro se ha convertido doble, ¿no? Blanco y negro, me indica de que ahora puedo duplicar, ¿no? Solamente lo traslado y ya está. ¿Sí? Entonces ahí tengo, por ejemplo, ya 4 copias, ¿no? Entonces selecciono este elemento, ¿ya? Y si yo quisiera reflejar, es decir, que este carro mire, ¿no? Estén mirándose ambos carros ahora, ¿no? Hacia el medio. Entonces este elemento, si yo doy un clic derecho, no me va a dar ninguna opción. Ya les había dado un alcance la sesión pasada que en Photoshop no tenemos esta opción directa, ¿no? No es como en, al menos en Illustrator o InDesign, el menú contextual, ¿no? Es fácil de acceder dando un clic derecho y nos muestra toda la lista de opciones, pero aquí no. Entonces, para acceder a ello, yo necesito sí o sí ir a edición y transformación libre. Con transformación libre, que vendría a ser control T, ya puedo ahora sí dar un clic derecho y recién voy a ver las opciones que se activan para este elemento. ¿Por qué? Porque solo elegí transformación libre. Entonces, van a ver que algunas opciones no están activadas. ¿Por qué? Porque no funciona desde transformación. Entonces, selecciono clic derecho y aquí puedo pues escalar, rotar, sesgar, distorsionar, incluso trabajar con perspectiva, ¿no? Pero si lo que queremos simplemente es reflejar, ¿no? No sería en este caso rotar, ¿no? Si acá rotamos, tenemos ángulos exactos también, ¿no? Si ustedes desean rotar 90 grados con exactitud, o bien hacia la derecha o a la izquierda, aquí tienen las opciones. Pero si lo que quiero es reflejar, entonces sería voltear. Pero sería voltear vertical, perdón, horizontal. Presionamos Enter y ahí tengo, ¿no?, ahora a modo de reflejo. Voy a seleccionar estos dos y lo voy a eliminar. Más o menos para seleccionar ambos y de tal manera que cuadre dentro de mi lienzo. Enter y ya está. Entonces ahora ya lo tengo ambos elementos reflejados. Recuerden que son dos capas diferentes, ¿sí? Entonces en Photoshop cada vez que trabajamos un elemento se va a ir añadiendo, ¿no?, capas separadas, ¿sí? Entonces ahí tengo las dos capas, ¿no?, que ya he trabajado. Selecciono los dos, ¿sí?, desde el lienzo. También con Alt lo duplico, ¿sí?, como ya les había mencionado. Pero por ejemplo en este caso ya no vamos a reflejar horizontal, ¿no? Entonces vamos a dar control T, clic derecho y vamos a voltear vertical. Es decir, es como que lo pondríamos de cabeza. Ahí está. Presionamos Enter y listo. ¿Ven? Y acá, por ejemplo,
Acá, por ejemplo, podemos aplicar lo que ya les había indicado, ¿no? Acerca de las máscaras, ¿sí? Como haciendo un repaso. Miren, estas fotos o duplicados que tengo en la parte inferior, ¿no? Lo que yo, por ejemplo, quiero es dar o crear como un desvanecimiento. Antes de ello, vamos a añadir un fondo, ¿sí? Si yo oculto todas las 4 capas, ¿no? de las imágenes, van a ver que tengo un fondo como cuadrícula, ¿ya? Lo que vamos a añadir es, nos situamos acá en la imagen o la capa que se encuentra debajo de la última copia, ¿no? Y vamos a ir a la parte inferior y vamos a añadir un color uniforme, ¿sí? Vamos a la parte inferior y añadimos una capa de color uniforme. Elegimos cualquiera, ¿no? El color que ustedes deseen, que gusten. Eligen ahí el color. Damos OK y ya está. Ya tengo un fondo de color. Entonces ahora sí activo mis otras imágenes y ahora voy a seleccionar, ¿sí? Miren, voy a seleccionar, puedo seleccionar ambos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ambas imágenes, esta y esta, están por separado, ¿no? Pero si yo quisiera aplicar una sola capa de ajuste que abarque a ambos, lo que tendría que hacer es acoplar estas dos capas. ¿Qué es acoplar? Al momento de acoplar las capas, hacemos que esas dos capas se vuelvan uno solo, ¿sí? Entonces tengo estas dos capas, ¿no? Sería fondo copia 4, la de acá y la de acá, ¿sí? Estas dos capas. Entonces selecciono uno, presiono Shift, selecciono el otro, ¿no? Tenemos ya los dos seleccionados, damos un clic derecho y aquí, ¿no? Justamente nos muestra la opción de, en este caso, combinar, ¿no? O acoplar, ¿sí? Acoplar. Combinar no, eso ya les voy a explicar para qué sirve, no, en este caso es acoplar. Acoplamos y ahora, ¿no? Miren, si yo doy a acoplar, verán que todo se ha combinado, absolutamente todo, ¿no? Clic derecho, ¿sí? En este caso, entonces, también vamos a utilizar combinar capas, ¿sí? No visibles, sino capas. Ahora sí, se ha combinado en una sola, ¿sí? Combinar visibles es otra alternativa, ya eso veremos luego. Entonces, combinar capas ahora me permitió, ¿no? Unir las dos en una sola capa. Entonces, ahora sí puedo aplicar una máscara. Vamos a la parte inferior y vamos a máscara. ¿Sí? Recuerden, tenemos FX que viene a ser estilos de capas. Tenemos la otra que es máscara. La tercera que sería ajustes o relleno. Lo otro es para crear grupos. Lo otro es para añadir capas. Y lo último para eliminar capas. Entonces hago clic en máscara. Y como verán, se ha creado acá, ¿no? Nuestra máscara blanca. Entonces, haciendo un repaso, si yo activo pincel, ¿sí? Activo pincel, voy a modificar el tamaño, más o menos ahí. ¿Ya? Y obviamente, ¿qué color tengo ahora mismo aquí en frontal? Tengo el color negro. Y de fondo tengo el color blanco. Recuerden, el color frontal es el que va a pintar, ¿sí? Si yo lo invierto ahora, por ejemplo, presiono X, ahora el color de fondo vino adelante, ¿no? Ahora funciona como un color frontal. Quiere decir que ahora voy a pintar con blanco. Si nuevamente presiono X, ahora voy a pintar con color negro. ¿Sí? X me permite intercambiar, ¿no? Entonces, activo el color negro, es como que el color activado es el que está ahora mismo delante. Si tengo el color activado negro ahora mismo y empiezo a pintar, ¿qué va a pasar? Va a empezar a ocultar lo que estoy pintando. ¿Ven? Oculta. Si activo ahora el color blanco con X, activo con color blanco, ¿no? Perdón, con X activo el blanco y empiezo a pintar, lo que hará es nuevamente mostrar lo que está dentro de esa máscara. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo activo degradado, ¿no? Y elijo, por ejemplo, blanco y negro, ¿no? Y hago esto, clic, arrastro, ¿no? Miren, clic y arrastro. Tengo color negro y blanco, ¿no? Como el negro lo que hace es ocultar y blanco hace visible lo que tenemos a este lado. Pero como estamos trabajando con degradado,
podemos regular, ¿no? Seleccionamos este cuadradito o como un rombo y con esto nosotros podemos regular. Con esto podemos regular, son los reguladores. ¿Sí? Entonces recuerden que en máscara no solo trabaja, aquí van a ver ustedes, dentro de, tengo la capa de la foto y tengo la capa de la máscara. ¿Ven? Y como verán acá, ¿no? En la capa de la máscara se ha añadido a modo de degradado de blanco y negro. ¿Sí? Entonces, las máscaras no solo funcionan con pincel, sino también funcionan con degradado. ¿Sí? De esa forma obtenemos un desvanecimiento más uniforme, más parejo. O sea que este fondo yo solo he añadido para poder diferenciar, porque si oculto el fondo van a ver todo cuadriculado, ¿no? Entonces no es lo ideal, ¿no? O sea, que si yo lo exporto esto, por ejemplo, como un PNG, ¿qué va a pasar? Que si yo coloco toda esta imagen en conjunto sobre un fondo de color oscuro, entonces esto se va a ver así medio transparente, ¿no? Por eso es que tengo esta vista. Si activo este fondo, ahora se verá ya todo uniforme con ese fondo. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta? Activo el chat. A ver, ¿alguna consulta? ¿Quedó claro esa parte? Sobre todo lo de máscaras, ¿sí? Porque eso es importante poder entender. Ya. Ujú. A ver, está bien. El degradado, ya, está bien. Voy a explicar esos dos puntos. El degradado es sencillo, ¿no? Porque lo que hice solo es añadir una máscara, ¿sí? Solamente añaden una máscara. Por ejemplo, si yo quiero borrar ahora la máscara, solamente hago clic sobre la miniatura de la máscara, voy al tachito y lo elimino. Ya está. Y me quedo nuevamente con mi capa tal cual. ¿Se dan cuenta que eso es lo importante de trabajar con capas? ¿No? En cambio, si yo borro directamente sobre la foto, ya no puedo pues hacer esa separación, ¿no? Entonces ahora voy aquí a la opción de máscara, ¿sí? Repito, sería, ¿no?, la segunda opción después de FX. Hago un clic y ya se añadió. Pero ojo, tengo que estar en la capa, ¿no? Selecciono la capa donde voy a aplicar la máscara. ¿Ven? Hago clic y se añade la máscara. Una vez que tengo la máscara, vamos a ir a degradado. Elijo un degradado básico, blanco y negro, ¿no? En este caso elegí el degradado lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente hago un clic y arrastro y ya tengo ya ese... no es un degradado de color, sino lo que está haciendo es borrar, ¿no? Está borrando, pero a modo más, de forma más uniforme, porque está valiéndose de un degradado. Y desde acá los reguladores pues ya lo podemos manejar. ¿Qué pasa si yo lo modifico a un degradado radial? Igual sigue aplicando, ¿ve? Igual sigue aplicando, pero claro que es diferente porque esto es un degradado radial, ¿no? Entonces acá me conviene el degradado lineal. ¿Sí? Nada más, así de sencillo. Cuando activamos la herramienta de recorte, ¿no? Activamos la herramienta de recorte. Sí, acá en la parte superior, ya les mencioné, pueden poner las proporciones a las que ustedes desean modificar. Sí, también van a tener esta vista, ¿no? Acá ahora mismo está con la regla de los tercios. Aquí van a poder ver proporciones exactas, ¿no? Estas son proporciones avanzadas, ¿no?, para los que tienen concepto de lo que son, ¿no?, la proporción áurea, ¿no?, que son conceptos básicos en diseño. Y desde aquí también podemos manejar, ¿no?, la vista. Aquí podemos visualizar. ¿Sí? Obviamente que si yo activo, miren, hago un clic al medio, van a ver que se genera justamente esta cuadrícula de los tercios. ¿Ven? Ahí se genera mi cuadrícula de los tercios. Eso me permite pues ubicar, ¿no?, un punto que yo de repente deseo resaltar. Luego ya podemos rotar, ¿no? Podemos rotar de esta manera. Con Shift, ojo, con Shift siempre vamos a encontrar, ¿no?, se puede decir ángulos exactos. Y listo, ¿sí? Ahora sí, bueno, vamos a ir a archivo y abriremos una foto
esta foto de aquí, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, en este caso la foto, si se dan cuenta, pues tiene, ¿no? Hay algunos detalles aquí en la piel para poder limpiar, algunas imperfecciones. Cuando ustedes van a hacer un retoque en foto, no solamente se enfoquen quizás en las manchas, ¿no? Sino que va más allá del retoque, porque hablamos también de la iluminación, de repente los niveles del color, ¿no? No puede ser que la foto esté muy amarillo, muy rojo, muy azul. Entonces, todos esos ajustes se maneja desde capas, ¿sí? Y recuerden que Photoshop todo el trabajo está aquí en capas. ¿Sí? Casi todo el trabajo está dentro de capas. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir, en este caso voy a añadir una nueva capa. Igual voy a sacar un duplicado con control J y voy a ocultar, ¿no? La principal. Recuerden, estoy abriendo la foto directamente. Entonces, vamos a ir a nuestras herramientas, ¿sí? Vamos a la herramienta de pincel, ¿ya? Las herramientas de retoque que funcionan como pincel, recuerden que no es tal cual, o sea, yo selecciono, no, claro, me va a mostrar predeterminado un tamaño de pincel. De repente a veces me dicen, pero el mío sale diferente. Uno, verifiquen que la tecla esté activada o desactivado la tecla de mayúscula, porque si está activado en mayúscula, miren cómo se visualiza la herramienta. Desactivo ahora y lo puedo visualizar mucho mejor. ¿Por qué? Porque voy a ver el tamaño del pincel, ¿no? Entonces, si yo doy un clic derecho, incluso acá directamente puedo modificar el tamaño, la dureza y el espaciado, ¿no? El tamaño, esto es muy importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a reducir un poco y la dureza también, ¿no? Si la dureza está al 0%, los bordes de mi pincel redondo va a ser bien suavizado, es como que bien difuminado. Si la dureza yo lo subo al 100%, los bordes de este pincel van a ser bien marcados, entonces no conviene, ¿no? Porque cuanto más suavizado, mucho mejor, porque va a disimular, por así decir, el retoque. El tamaño también va a depender, ¿no? Acá, por ejemplo, son manchas muy, o son algunos acné que son, no son tan pronunciados, ¿no? Entonces no necesita que sea tan grande el pincel. Luego, ya, una vez que ya hice la configuración, por ejemplo, hago un clic aquí, ¿no? Y van a ver que según voy presionando sobre cada manchita, ya vamos viendo el cambio. Ojo, ¿no? Ojo que en este caso estoy situada sobre la capa de la, ¿no? de la persona que estoy trabajando. Control Z. Y ahora me voy a situar sobre la capa nueva que he creado y voy a poner acá retoque. Ahora sobre esta capa voy a empezar a aplicar. No presiono nada más que hacer un clic. Previo, claro, a la configuración que hice de mi pincel. Entonces acá empiezo a presionar a un clic, clic. Es como que voy borrando. Sí, pero ojo que no siempre aplica para todas las fotos la misma herramienta, ¿no? Entonces eso es un tema en Photoshop. Cuando vamos a trabajar en Photoshop, y les voy mencionando que no todas las herramientas funcionan igual para todas las fotos, ¿sí? Entonces hay que ir siempre evaluando. En Photoshop es mucho evaluar la imagen y qué es lo que se puede hacer. No siempre aplica. Entonces acá la dureza, vamos a bajar, vamos a subir un poco más, ¿no? Porque como está muy desenfocado, entonces, ¿qué sucede? Que no lo borra bien. Entonces, si la dureza lo subo, entonces ahora va a borrar mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque mi pincel es pequeño. Si mi pincel fuera un poco más grande, no necesito que los bordes estén tan marcados, ¿no? Entonces la dureza podría ahí bajar, ¿no? Entonces más o menos ahí, por ejemplo, estos pequeños lunares, ¿no? Y tampoco cuando hacemos un retoque busquemos que la cara se vea como un plástico, ¿no? O sea, la idea es eliminar algunos detalles, pero que tampoco se vea ya muy artificial. Ahora miren, voy a ocultar esta capa de retoque y tengo, ¿no? la foto tal cual. Activo mi capa de retoque y se visualiza de esa manera. Entonces, con la herramienta pincel corrector puntual, como vieron, es algo sencillo. Recuerden que cada vez que se van implementando nuevas herramientas y todo ello, lo que hacen es de que el manejo del programa sea más fácil.
¿no? Cada vez más fácil. Hay extensiones, hay plugins. Más que nada, Photoshop trabaja con plugins, ¿no? Y hace que todo sea más sencillo. Pero esto de acá, pues, ¿no? Corrector puntual, por ejemplo, ayuda muchísimo para estos detalles tan pequeños o detalles específicos. ¿Sí? Va a depender de la calidad de la imagen, ¿no? Va a depender de la calidad de la imagen. No está tan buena que digamos, miren la imagen, ¿no? No está regular. Pero al menos, ¿a qué me voy? A la uniformidad del color en la piel, ¿no? La textura, más que nada. Pero la textura es un poco uniforme, así es que es normal. Si la imagen tendría pues demasiadas grietas por ahí, quizás no nos ayude tanto, ¿no? Entonces vamos a ir por eso siempre evaluando qué vamos a aplicar sobre la imagen. Ahora voy a activar, mejor vamos a abrir otra foto. Ya voy a abrir otra foto. Y en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar, a ver, la de acá. Vamos a abrir esta foto. Y aquí, por ejemplo, tenemos otras herramientas. Recuerden, control J, sacamos un duplicado para no afectar la imagen principal. Sí, aquí tenemos otras herramientas, ¿no? Que, por ejemplo, quitar. Quitar no funciona para borrar dentro de un elemento, ¿no? Puede ser, si es que de repente el área está nuevamente, repito, uniforme, ¿no? Puede ser, hago un clic aquí, ¿qué es lo que hace? Lo va a procesar, ¿no? Esto depende, repito nuevamente, depende mucho de la calidad de la imagen, ¿no? Si la imagen está bien pesada, pues porque tiene una resolución muy alta, entonces también se pone lento, puede demorar, depende también del procesador, de la memoria, todo implica. Pero por lo general esta herramienta, ya miren, por ejemplo, ya lo quito, ¿no? Generalmente esta herramienta puede ser que les sirva aquí, pero más se aplica para este tipo de imágenes. Por ejemplo, me acerco, activo zoom, me acerco, hago clic sobre la foto, ya siempre seleccionan la foto. Recuerden que cuando seleccionan la imagen, foto, elemento, se va a activar dentro de las capas, ¿no? La que ustedes van a trabajar. Pueden hacer entonces, o bien seleccionan desde capas, o bien desde el mismo lienzo seleccionan el elemento. Es válido. Y vamos a la herramienta quitar. Ahora vamos a pintar todo lo que deseo quitar. Suelto, ¿no? Esperamos que lo procese. Bueno, en este caso la foto es un poco más, menos pesada, ¿no? Por la resolución. Ahí lo procesa, ¿no? Porque prácticamente acá uno ya no hace nada, solamente es el programa y hace su trabajo ahí. Pero también se puede hacer con otras herramientas, ¿no? Que también son más sencillas, si no queremos esperar tanto, ¿no? Ahora, recuerden que si son, ya miren, por ejemplo ahí, ya lo elimino, ¿no? Eso también lo pueden trabajar con esta opción de quitar, ¿sí? Entonces, acá también ha funcionado, ¿no? Entonces es opcional. Luego tenemos la otra opción que es, por ejemplo, parche, ¿no? Pincel, tenemos parche, tenemos pincel corrector. Pincel corrector, ¿cómo funciona? Voy a activar ahora pincel corrector, ¿ya? Y ahora ya que estoy en esta foto, si yo hago un clic, por ejemplo, sobre este acné que quiero borrar, no va a pasar nada, ¿ya? Porque miren, hago un clic y no pasa nada, ¿no? Me dice pulse Alt y haga clic para definir un punto de origen. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo presiono Alt, capturo, digamos, este punto de origen de acá, ¿no? Donde tengo la piel limpia, acá, me acerco, digo la herramienta, presiono Alt y como verán cambia la apariencia, ¿no? De mi herramienta. Presiono Alt, hago un clic y ya capturé esta zona como referencia, ¿sí? Entonces ahora hago clic aquí para tapar, ¿ven? Pero más que tapar, lo que hace es reparar esa zona en base a la referencia que yo he sacado, ¿no? Entonces, si yo saqué esta referencia, entonces tengo que aplicar más o menos en esa zona, ¿no? No puede ser que saqué esta referencia y aplico acá, ¿no? Porque no tiene nada que ver con los tonos, ¿ven? Me sitúo acá y verán que el tono es muy diferente. Entonces, si quiero reparar aquí, presiono Alt, capturo esta zona, con un clic, suelto Alt y ahora sí, hago clic acá para reparar la imagen. Presiono Alt, capturo esta zona,
y ahora hago clic aquí para reparar. ¿Ven? Entonces tiene mucho que ver, ¿no?, con el área donde van a trabajar. Alt, capturo y por aquí reparo, ¿no? Esto también, si doy un clic derecho, van a ver, ¿no?, la configuración del pincel, ¿no? Que no, recuerden, no tener acá la dureza mucho, de repente bajar un poco más, ¿no? El tamaño también tiene mucho que ver dependiendo del área que van a trabajar, ¿no? En este caso más pequeño y por ejemplo, si yo lo subo al 100, miren cómo cambia el borde del pincel. ¿Ve? Ahí se nota el borde del pincel bien marcado. Si lo bajo a 0, miren ahora cómo se ve el borde del pincel. Es como que más desvanecido, más suavizado, ¿no? Entonces vamos a poner ahí más o menos. Y ahora sí, capturo más o menos esta zona y empiezo a reparar. Y ya está. Cuanto más suavizado, mucho mejor porque, repito, hará de que se vea más difuminado, más disimulado. Al clic y reparo, ¿no? Por aquí también al clic y reparamos. Ahora, estoy segura que de repente alguien ha utilizado tampón o clonar, ¿no? Tampón clonar y me dirá si es igual o parecido. Es similar, es similar. Lo que pasa es que ahora voy a hacer un ejemplo con clonar para que vean la diferencia, ¿ya? Entonces, miren, esto es, pues, ¿no? Acá tengo mi capa. Por eso les digo, trabajen con duplicados, porque acá tengo, por ejemplo, la que ya está retocada y el anterior. ¿Ven? Tengo el anterior ahí abajo, ¿no?, que está sobre, o mejor dicho, la que ya está editada en la parte superior. Si lo oculto, ahora se ve la copia que tengo debajo. ¿No? Entonces siempre es bueno poder trabajar por eso con duplicados. Entonces acá, por ejemplo, voy a abrir ahora esta imagen de parche. ¿Ya? Y ahora vamos a la herramienta parche. ¿Sí? Ya vimos estas tres de acá, vamos a la herramienta parche. ¿Y qué es lo que me va a permitir parche? ¿No? Hacemos un ejemplo con esta imagen, luego pasamos aquí. Por ejemplo, activo la herramienta, pero antes sacamos duplicado, control J, vamos a parche. Parche no funciona como pincel, ¿ya? Porque si doy un clic derecho, miren, no me muestra ninguna opción de tamaño de pincel. Lo que sí me muestra en la parte superior, ¿sí? Aquí van a ver ustedes, ¿no?, las opciones de, por ejemplo, uno es para generar una selección. ¿Por qué? Con parche yo puedo dibujar una forma libre que quiero seleccionar. Por ejemplo, hago clic y empiezo a dibujar, ¿no?, con el mouse, ¿no? O si trabajan con una tableta gráfica, mejor. Y ya generé una selección. ¿Ven? O sea, es una forma libre. También tengo la opción de añadir selección. Por ejemplo, activo añadir selección, ¿no?, y puedo seguir añadiendo otra selección, puedo restar selección, puedo hacer una intersección. Eso es lo que podemos hacer, pero no modificar. Acá no se trabaja con pincel, ¿no? También, por ejemplo, ya hice mi selección, ¿ya? Y ahora, si por ejemplo yo hago un clic y arrastro a este lado, ¿no?, lo que estoy haciendo es, ¿no?, al situarme a este lado estoy reemplazando, ¿sí? Miren, repito, hago un clic y arrastro. Lo suelto aquí y lo que hará es tomar, ¿no?, esta información de color, textura y todo de donde yo me he situado. O sea, ¿qué es lo que hice? Origen. En la parte superior va en la opción origen y destino, ¿no? Lo que yo hice es, ¿no?, al momento control Z, lo que hice es al momento de llevar a este punto de origen, ¿no?, lo que ha hecho es reemplazar, ¿no?, reemplazar por este punto de origen nuevo. Entonces suelto, ahora ha tomado forma de ese punto de origen donde me he situado. Control Z. Si yo activo ahora destino, lo que hago es trasladar a otro nuevo destino. ¿Ven? Pero además se va a fusionar todo el contorno con, ¿no?, más o menos el elemento a donde, o el área a donde lo estoy llevando. Control Z y me voy a alejar. O sea que si yo activo nuevamente y, por ejemplo, mientras está en selección, ¿no?, y lo que yo hice es generar una selección, si doy un clic derecho, ¿no?, ahora aquí, no, o sea, todavía no me muestra alternativa.
¿no? Todavía no me muestra alternativa. Pero lo que sí puedo hacer es activar otra herramienta de selección. Doy un clic derecho y ahora sí puedo ver otras opciones, como por ejemplo, capa vía copiar, ¿no? ¿Qué es capa vía copiar? En realidad es copiar y llevarlo a otra capa, ¿no? Vamos a hacer un clic y miren, lo que hizo es llevarlo a otra nueva capa. ¿Ven? Aquí está. Si oculto, ahí se va a visualizar. Pero claro que los bordes no se han desvanecido. ¿Ven? Los bordes están como que muy marcados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Nuevamente activo la herramienta, dibujo el contorno y clic derecho, pero antes activamos la herramienta de selección, ¿sí? Puede ser selección rápida, clic derecho y antes ponemos desvanecer. Ya les había mencionado que el desvanecimiento lo que hará es convertir ¿no? a una forma, por eso dice radio de desvanecimiento, porque los píxeles son cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta selección me ha generado, ya está generada, pero todos los bordes, al momento de recortar, igual se va a ver cuadraditos, ¿no? Claro que de lejos no se ve, pero sí se ve como un borde bien marcado. Entonces, ¿qué es lo que se hace al desvanecer? ¿No? Al generar un radio, lo que se hace es redondear, pero además desvaneciendo. Por ello es que los bordes se van a ver un poco más difuminados. Vamos a poner a 5 píxeles, por ejemplo. Damos OK. Nuevamente clic derecho y capa vía copiar. Ahora, si me dicen que no tienen esta opción, es sencillo porque solo ponen control C, control V y ya está. O sea que es lo mismo. Copian y pegan a una nueva capa. Y ya está. ¿Ven? Entonces ahora si me acerco, miren, no se nota el cambio, ¿no? Miren, hago un clic, esto es la imagen y esto es la otra imagen de fondo. Pero miren, no se nota acá como que estaría pegado encima. ¿Por qué? Porque he desvanecido el borde. Pero si me voy para este lado, ¿no? Hay un ligero cambio, pero no se ve un borde bien marcado. ¿Por qué? Repito, porque en este caso he desvanecido el borde. Al igual aquí, ¿qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, no? O sea, bueno, vamos a reducir un poco el tamaño. Enter. Voy a alejar un poco más. Voy a traer más hacia este lado. Y aquí vamos a reducir un poco. Enter. Y añadimos una máscara. Me acerco. Activo pincel. Debe estar el color negro adelante para seguir borrando. Clic derecho. Y la dureza al 0. 0. Cosa que si yo sigo borrando aquí, ya miren, estoy en la máscara, ¿no? Voy borrando con pincel al 0, 0 más o menos, 0%. Y sigo borrando, miren, lo va a ir difuminando. Clic derecho, podemos crecer más el pincel para que abarque más píxeles y se vea todo mucho mejor, ¿no? Los bordes se vean más desvanecidos y no se vea tan marcado. Y ya está. Miren, ahora me alejo, me acerco y ya no se nota, ¿no? El paso, ¿ven? No se nota como que estaría pegado encima. O sea que de esto ya puedo sacar más copias, ¿no? Control, por ejemplo, selecciono toda la capa, control J, y tengo otro duplicado. Reducimos. Recuerden que mientras estamos trabajando en este caso con las capas enlazadas o la capa enlazada con la máscara, se va a trasladar todo junto, ¿no? Y ahí nuevamente activo la máscara y con pincel, ¿no? Acá puedo seguir borrando de repente para que se pueda mezclar mejor con el fondo. ¿Ven? Entonces, de esta forma es como funciona, en este caso, Parche. ¿Sí? Permite, pues, quizás hacer una selección libre y por ahí puedas, o bien trasladas el elemento a un nuevo destino, o lo que haces también trasladas a un origen para que tome ese lugar, esa forma. Entonces, volvemos a esta foto. Ya, igual vamos a sacar una copia con control J. Y por ejemplo, lo que quiero es tener solo la foto de todo, ¿no? Todo en este caso, no quiero el personaje, ¿sí? No quiero el personaje, entonces vamos a ir nuevamente a parche, dibujamos, pero acá no me conviene destino, ¿no? Porque si no voy a sacar duplicado de la persona, ¿ven? Y yo no necesito eso, si no me conviene origen.
¿Por qué? Porque quiero trasladar a este origen. Vamos a hacer que coincida todo. Ahí. Suelto y ya está. Control D, deselecciono. ¿Por qué? Porque al momento de trasladar van a ver que se queda todavía la selección. ¿Sí? Pero entonces no voy a poder hacer nada. Entonces para poder deseleccionar, incluso la barra contextual ya me indica, ¿no?, que un solo clic ya lo deselecciono. O pues si se memorizan los atajos, mucho mejor, ¿no? Deseleccionar, miren, menú deseleccionar, control D. Control D. Y ahí tengo ya todo uniforme, ¿no? Es más, puedo repetir quizás este elemento, ¿sí? Puedo repetir este elemento también, pero ahí sí cambiaría a destino. Entonces esto lo llevo a un nuevo destino. Hacemos que coincida, control D, deselección. ¿Eh? ¿Sí? Entonces esto con la herramienta parche. ¿Sí? Con la herramienta parche podemos hacer esos ajustes interesantes. Vamos a abrir ahora otra imagen que es un poco más complejo, en la que podemos aplicar en realidad un poco de todo, ¿no? Porque acá podemos trabajar con corrector. Vamos a hacer control J, sacamos un duplicado, y aquí, por ejemplo, nos acercamos, y vamos a ver acá bastantes grietas, ¿no? La pared, miren, toda la pared, ¿no? Quizás podemos borrar todas estas rajaduras, estas grietas, ¿ven? Todo esto de acá para que se vea un poco más limpio. Entonces, por ejemplo, puedo empezar, ya, ojo que he sacado el duplicado, ya, ahí tengo el duplicado de la capa. Y vamos a ir, por ejemplo, a la herramienta de corrector. Clic derecho y vamos a crecer de tamaño. La dureza vamos a bajar. ¿Sí? Entonces, si yo presiono, por ejemplo, aquí, no vamos a ir a evaluar bien la imagen. Yo presiono Alt y capturo esta zona con un clic. Y ahora suelto, van a ver que a donde yo me mueva, miren, me va a seguir ese área que yo he capturado. Con lo cual yo voy a empezar a restaurar, ¿no? A reparar la imagen. Entonces empiezo a hacer un clic por acá y bueno, ir a restaurando. ¿Ya? Ahí está. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que queda como marcado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo solo he capturado este área. Entonces presiono Alt, hago clic y bueno, sigo capturando, por ejemplo, este área de acá, pero clic derecho y reducimos el pincel. Más o menos ahí. Entonces ahora puedo capturar este área de acá y aquí ya podemos restaurar, ¿no? Entonces, la idea es que no se vea como que estoy repitiendo un mismo área y encima quede como una textura, ¿no? Como una marca. En este caso, al menos es una pared no uniforme, no tiene un color, por ejemplo, no es un color blanco uniforme para todo, ¿no? Tiene una textura diferente. Entonces voy capturando, clic derecho, acá ya no me conviene que esté tan suavizado, ¿por qué? Porque va a manchar esta parte. Entonces subimos la dureza, más o menos ahí, ¿no? Alt, y empiezo a pintar. Y ya está, ya lo tapé toda esta zona, más o menos de acá. Igual por aquí, Alt, capturo, Alt, capturamos, Alt. Pero ojo, no vayan a capturar de un, por ejemplo, voy a capturar de acá con Alt y lo voy a tapar acá. Entonces no va a quedar muy bien, ¿no? Entonces lo ideal es más o menos de zonas que estén alrededor. Repito, pues en este caso no es tan complejo por la textura que tiene la pared, ¿no? No es un color uniforme. Nos alejamos y miren, ¿no? Ahí más o menos va quedando. Pero también podemos utilizar un poco de parche, ¿no? Por ejemplo, me acerco, activo parche. Voy a dibujar una selección de toda esta zona porque me parece más práctico. Y obviamente que debe estar en origen, no en destino. Y lo arrastro para reemplazar con este destino de acá más o menos. Suelto y ya está. Control D, deselección. Dibujo nuevamente una selección, más o menos ahí. Arrastro y ya está. ¿Ven? O sea que podemos complementar y también, yo por lo general utilizo esto, es más rápido.
¿Ven? Voy dibujando, lo traslado, pero ojo que está en origen, ¿ya? No destino. Control D de selección. Me alejo. Igual aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, dibujo esta zona. Pero también tener cuidado, ¿no? No siempre hay que hacerlo rápido. Siempre hay que ver las partes que vamos retocando para que quede bien. ¿No? Por ejemplo, ahí también. ¿Ven? O sea, como que ahí aplica parche, por ejemplo, acá me ha ayudado, ¿no? A agilizar esta parte de... ¿Ven? Control D, dibujan la selección, arrastran por el nuevo origen y ya está. Dibujan la selección, arrastran en su nuevo origen, dibujan, arrastran. Entonces, esto ayuda bastante, ¿no? Más que nada, nos está agilizando el proceso. Miren, me alejo y ya va quedando. Aquí sí definitivamente prefiero utilizar esta herramienta de corrector, ¿no? Que ya estuvimos viendo. Crezco un poco más, ya presiono Alt y empiezo a resanar. Clic derecho, reducimos, está muy grande el pincel. Capturo esta zona y resanamos. Alt, en Alt y empiezo a resanar toda esta parte. Alt, capturo con un clic y luego suelto y empiezo a hacer un clic y nada más empezamos como que estuviéramos pintando. Alt, hago clic, capturo, suelto Alt y ahora hago un clic y empiezo a, por así decir, a rellenar, ¿no? A resanar toda esa zona. Alt, ¿ven? Y ahí como que sí, acá nos ha ayudado. ¿Por qué estoy utilizando acá corrector y no parche? Porque lo malo que con parche todo se va a suavizar demasiado, ¿no? Y más que eso, va a perder un poco quizás la forma. Entonces acá tiene otra textura. Aquí sí utilicé parche porque estas partes de acá son un poco más amplias, ¿no? Y son diferentes los tonos. En cambio acá es otro tono. Entonces tampoco puedo modificar mucho la forma. Ahí más o menos. Aquí sí, por ejemplo, activo J, que me permite, no, este parche, perdón. Dibujamos todo esto, lo traslado aquí ligeramente ahí. No muevo tanto porque si no ya voy a cambiar también. Dibujo, lo traslado. Aquí igual, ¿no? Acá yo de verdad prefiero trabajar con corrector y derecho, crecemos un poco, Alt, empezamos a resanar. Basta que ya tengo resanado una parte, también ya me sirve como referencia, ¿ven? Ahora hago clic acá y ya es más fácil trabajar. Ya tengo resanado esta parte. Por ejemplo, acá, ¿por qué no uso parche? Perdón, claro, parche, porque si utilizo parche, mira, dibujaría toda esta zona. ¿A dónde lo traslado? Si lo traslado acá, va a tomar esta forma, pero es muy diferente a esta textura. Por eso es que no utilizo parche. En cambio, con la opción de corrector, puedo seleccionar este área tal cual y lo parcho, ¿no? Entonces, perdón, lo resano con corrector, ¿no? Y corregimos toda esta parte. Por eso mencionaba que en Photoshop hay que evaluar siempre qué es lo que vamos a utilizar. Me alejo y ya está. Miren. Ahora voy a desactivar esta capa de retoque y tengo ahí el anterior, ¿no? Este es el anterior, activo la nueva capa de retoque. Entonces, más o menos, como vieron, acá he utilizado un poco de todo, ¿no? Vamos a abrir. Y ahora acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto todas estas opciones. Y vamos a pincel de ojos rojos. Vamos a abrir.
En realidad esto es muy sencillo porque hay fotos que siguen saliendo con este defecto, ¿no? De ojos rojos, pero acá en realidad no hay mucho que hacer, porque activas la herramienta de pincel ojos rojos, ¿no? Pincel de ojo rojo, y al hacer un clic, automáticamente lo corrige. ¿Ven? Así de sencillo. Eso no es de esta versión nomás, esto está ya desde versiones muy anteriores, ¿sí? Pero que muchos a veces lo desconocen, ¿no? Y el uso es tan sencillo como hacer un clic y nada más, ¿sí? Y luego pues tenemos la otra herramienta que sería, voy a abrir ahora la imagen, esta imagen por ejemplo. Por ejemplo, otro más con parche antes de pasar a clonar. Miren, elijo la herramienta parche, dibujo, ¿no? Claro, esta capa, esta imagen está bloqueada, control J, saco una copia, control D antes, control J, saco un duplicado. Miren, voy a activar parche y dibujo la selección. Lo arrastro y ya está. Control D, deselección. También tengo que borrar la sombra, ¿no? Entonces selecciono, lo arrastro y control D, deselección. Y listo, ya tengo eliminado. Si, ojo, yo puedo utilizar la otra opción. También, control D, ¿no? Puedo utilizar esta opción de quitar. Pero ya saben que esto va a ser un poco más lento, va a ralentizar el proceso, se va a poner lento. ¿Ven? Entonces, ya está, ¿no? Pero en realidad, por eso es bueno conocer la variedad de herramientas, ¿no? Con parche se hace lo mismo, dibujo, lo arrastro y ya está. Control D, listo. ¿Sí? Entonces esa es otra alternativa. Ahora sí, con esta imagen, por ejemplo, voy a la otra herramienta, ya no pinceles, vamos a ir a tampón. Tampón, clonar, funciona de dos formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos clonar y luego tenemos motivo, ¿no? Que en versiones anteriores no había. Muy anteriores, ¿no? El anterior creo que sí ya tenía. Entonces, tampón clonar funciona muy similar a la herramienta de la de acá que ya hemos utilizado, que sería pincel corrector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con pincel corrector, ¿qué hacía? Primero presionaba Alt, capturaba y luego ya, ¿no? Es como que estamos replicando. Entonces, con clonar, igual, si yo hago un clic de frente sobre la imagen, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo se ha quedado capturado el área de aquí, ¿no? El área de aquí que estuve trabajando. Vamos a ir, activo la herramienta. No olviden sacar duplicado con control J. Y ahora presionan Alt y captura. Pero obviamente que acá lo que yo quiero no es resanar, ¿no? Sino lo que yo quiero es todo este elemento, ¿no? Puede ser con parche, pero con clonar aquí me conviene. ¿Por qué? Porque los bordes se van a suavizar mejor, ¿no? Entonces activo clonar, clic derecho, ojo, selecciono la capa, clic derecho, y aquí verán que sí funciona como pincel. Sí, entonces la herramienta de clonar funciona como pincel. Porque trabajamos los tamaños de píxeles, ¿no? Que va a abarcar. Entonces, por ejemplo, crecemos más. Y si me sitúo, ya más o menos voy viendo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que abarque todo el ancho de mi elemento. Entonces, todo el ancho. Más o menos ahí. ¿No? ¿Ven? Ahí ya más o menos abarca todo el ancho. Pero además, la dureza no puede estar al cero, ¿no? Entonces, vamos a subir un poco más. Miren, ahí más o menos ya queda mucho mejor. ¿Ya? Ahora, nuevamente, presiono Alt y capturo desde la parte superior a un clic y capturo. Entonces me voy a este lado y verán, ¿no? Miren, todavía no presiono, no hago clic ni nada, pero más o menos me voy a situar aquí, ¿ya? A un clic y empiezo a arrastrar hacia abajo, sin soltar. Clic, sostenido, arrastro, arrastro. Y si se dan cuenta, a la izquierda sale como una cruz que está detectando, ¿no? Lo que está clonando. Y ya está. Ya lo clonó tal cual todo el elemento. Sí, sí, igual, presiono Alt, capturo
desde aquí arriba, más o menos, miren, al centro, ¿ya? Alt, a un clic. Ya capturé, entonces ahora me sitúo acá más o menos, a un clic y empiezo a arrastrar hacia abajo, ¿no? Entonces se dan cuenta que ahora a la derecha aparece esa cruz que está capturando lo que está clonando. ¿Ven? ¿No? Entonces ahí se dan cuenta, pues, ¿no? Que de alguna forma lo que hace es repetir, clona tal cual el elemento. Por eso es que su nombre es clonar. Pero claro que funciona de la misma forma que la otra herramienta corrector, ¿no? Presionamos Alt, capturamos y ya luego nos situamos donde vamos a clonar. A un clic, arrastro sin soltar y ya está. Pero ojo que en este caso no lo lleva a una nueva capa, ¿no? No lo lleva a una nueva capa, sino que todo lo trabaja dentro, mira, dentro de la misma capa. ¿Sí? Si yo oculto, entonces tengo mi capa anterior de la imagen original y esta sería con todo lo que ya he clonado, ¿no? Pero además, por ejemplo, acá tengo algunos elementos, ¿no? Activo J, activo la capa primero y acá con parche podemos seleccionar esto y lo limpiamos, ¿no? Capturando, o mejor dicho, llevando a este nuevo origen. Lo llevo a este origen, lo llevo a este origen y ya está, ¿no? Igual acá veo que todavía hay un bordecito. Lo llevo a este nuevo origen para que se suavice más el borde. Ahora sí, oculto. Esto es la imagen inicial y esto sería ya con los clones. Sí, entonces, miren que también funciona, también nos puede ayudar esta alternativa. Y recuerden que en este caso clonar funciona como pincel. Clic derecho y configuramos. Ahora, como ya les había mencionado, al momento de hacer un retoque, vuelvo a esta foto, ¿ya? Por ejemplo, que ya digamos que esto es la imagen ya retocada. Me voy a acercar un poco, activo corrector, Alt, capturo aquí y más o menos esta parte había faltado. Ya. Aquí, por ejemplo, esta foto lo veo como que un poco muy, tiene mucho de rojo, ¿no? Porque hay partes que está acá, por ejemplo, muy saturado, ¿no? O sea, cuando la foto está muy saturado se va a ver como que muy quemado, ¿ya? Y si tiene mucha exposición se va a ver muy blanco. Entonces, no todas las fotos que encontramos, sea internet o sea del celular, de la cámara, no todo va a estar correctamente equilibrado. Por eso mismo, tenemos estas opciones de ajustes que ya les había estado mencionando, ¿no? O sea que los ajustes, repito, lo ideal es ver desde aquí, ¿sí? Es ver desde acá, porque desde opciones, o más que opciones, ¿no? Poder generar una nueva capa. Recuerden, no máscara, sino a la derecha de máscara tenemos crear nueva capa. Se crea como una nueva capa, pero no una capa normal, sino que es una nueva capa, ya sea de relleno o de ajuste. A un clic, todo este primer bloque, ya eso lo vamos a ver después todavía, en la cuarta sesión, esto viene a ser para trabajar colores. Pero desde el bloque, desde este segundo bloque hasta abajo, ¿no? Es todo lo que trabaja con ajustes de la imagen. ¿Sí? Entonces vamos a ver los más esenciales. Los más esenciales que nos ayudan con la iluminación, nos ayudan con el brillo, contraste, tono y saturación. Y luego de ello veremos lo que es exposición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hablando de la iluminación, ¿no? Estamos relacionándonos con el brillo. Entonces acá tenemos brillo, contraste. Si yo hago un clic, ya se genera mi nueva capa. Se ha generado la nueva capa, ¿no? Y aquí en propiedades, obviamente, tengo de manera independiente para poder trabajar, ¿no? Dichos ajustes. Aquí. Entonces, por ejemplo, si yo sigo subiendo el brillo, ya se va a hacer muy blanco la imagen. Ahora, antes de esto, es bueno que nosotros podamos identificar. De hecho, vamos a trabajar siempre con capas, pero también en Photoshop vamos a trabajar con canales. ¿Qué son los canales, no? Los canales, ya dentro de Photoshop, son los colores.
Es la combinación de colores de las capas que como resultado nos da este full color, por así decirlo, en sencillas palabras. O sea, tengo los canales, ¿ya? Y miren, si yo, por ejemplo, selecciono solamente, ¿no?, el azul, miren, acá tengo mi RGB, me voy a situar acá en las capas, voy a ocultar esta nueva capa que he generado, y me sitúo acá en la imagen. Voy a ocultar esta otra capa de fondo, ¿sí? Solo estoy en la capa 1, que sería la imagen que vamos a trabajar. Miren, hago un clic en el canal azul, ¿y qué es lo que pasó? Ya no se ve a full color, ¿no? Veo solamente lo que sería el azul, ¿sí? En esta capa, lo que ahora está visible es todo lo de azul. Activo el verde y ya va tomando ya, ¿no?, un poco más de sentido, por así decir. ¿Por qué? Porque el azul hace que se vea mucho mejor acentuado, más o menos la sombra, por ahí los mediotonos, ¿no? Activo la capa verde, ahora se vería de esa forma. Activo la capa rojo, ¿no? Sería, ahora sí, miren nuevamente, ahí tengo la capa azul, capa verde y capa rojo. Como resultado, tengo RGB, es decir, full color, pero para pantalla. Si hablamos de CMYK, igual voy a tener acá, pero ya no 3 canales, sino voy a tener 4 canales, ¿no? Que sería de cian, magenta, amarillo y negro. En este caso tenemos los colores o los canales de rojo, verde y azul, nada más, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo verificar también, ¿no?, la intensidad, ¿no?, o sea, por ejemplo, en la capa rojo, vamos a desactivar todos, ¿ya? Me voy solo a la capa azul y veo que al menos aquí, ¿no?, lo que es sombra, todo está muy bien definido. Me voy a la capa verde y aquí veo que más se ha acentuado el brillo, ¿no? Por eso es que ahora se aclara un poco. Voy a la capa rojo y veo que esa capa está muy saturado porque está muy blanco, ¿sí? Entonces, acá nosotros podemos identificar, ¿no?, uno, el tema de la iluminación, de la sombra de la imagen, o también los colores, ¿no? Porque acá activo y ya se hace visible las capas de color, ¿sí? Esto va a ayudar muchas veces, ¿sí? Ahora, en un momento vamos a ver ya el ejercicio con una imagen, una foto a la que vamos a aplicar justamente esta opción. Pero desde acá nosotros vemos cómo está conformada nuestra imagen. El brillo, ¿no? El brillo, como ustedes se han dado cuenta, si yo activo brillo, ¿no?, acá incluso dentro de canales me va a mostrar una nueva capa, ¿sí? Pero esto lo vamos a dejar acá un momento y vamos a enfocarnos más que nada. Solo que les indico porque desde acá ustedes van a identificar cómo está compuesta la imagen, cuántas capas tiene de color y además en qué capa refleja o recae más la luz, en qué capa recae más el medio tono y en qué capa más recae la sombra. ¿Por qué? Porque toda foto, toda imagen en general, ¿no?, está conformada por una iluminación, ¿no? Hay un brillo, hay una iluminación y luego hay una sombra. ¿Por qué? Porque si todo fuera brillo o fuera luz, ¿cómo se vería? Todo se vería blanco, súper saturado. Y si fuera lo contrario, todo se vería muy negro. Entonces, se supone que por eso tenemos que trabajar en base al brillo y al contraste. Pero brillo, si se dan cuenta acá en brillo, ¿no?, tengo para, por ejemplo, o bien subo o bien bajo. Pero esto va de la mano con el contraste. Además, tenemos la opción que dice automático, ¿no? Si yo activo automático, por ejemplo, espero ahí, va cargando, y lo que hará, claro, es mostrarme una opción que el programa lo hace por defecto, ¿no?, de manera automática. Vemos, y ahí lo ha mejorado con la versión automática, ¿no? Entonces, que en realidad yo lo podría subir un poco más y lo dejamos ahí. Esta capa de ajuste está aplicando directamente a la de abajo, ¿no? Si yo damos o activamos esta opción, lo que hará es directamente aplicar solo a esta capa de abajo. Sí, puede ser que yo tenga otra capa más, ¿ya? Y miren, si yo oculto esta capa, ¿no?, esta es mi imagen anterior, y si se dan cuenta, se mantiene con el brillo anterior, el contraste anterior. Si activo esta nueva capa, ya se ve la versión mejorada. ¿Por qué? Porque esta capa de brillo solo aplica a esta capa, ¿no? No aplica a la de abajo. Aunque esté debajo, pero no aplica a ello. ¿Por qué? Porque yo he activado aquí que solo aplique a la capa de abajo. ¿Dónde? En esta opción.
¿no? Que aplica o que me indica que este ajuste solamente va a aplicar a la capa que tengo debajo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Porque uno a veces empieza a añadir más imágenes, formas, ¿no? Y de repente esta capa no tiene activada esta opción, entonces ese brillo va a afectar a todo. Todo se va a ver afectado por ello. ¿Ya? Entonces apliquemos esa opción si es que queremos aplicar pues solo el elemento de abajo. Luego tenemos otra opción, ¿no? Que serían los niveles. Ahora, esto de niveles es mucho más interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no es como el brillo y el contraste, ¿no? Que es más limitado. En este caso es diferente. Con niveles ya podemos hablar un poco más. Miren, voy a ampliar la ventana de propiedades. Aquí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, pues acá me menciona esta parte, ¿no? Ven como un flujo acá hay el primer regulador, ¿sí? Este primer regulador me está mencionando o me indica todo lo que es sombra. El medio, este intermedio, pues es los mediotonos. Y el último, ¿no? Que sería el blanco en este caso, es la luz, ¿sí? La luz que tiene la foto. Y pues en efecto, acá se nota que la luz tiene como que picos elevados, ¿no? Porque me está indicando que hay demasiada luz. La sombra, en cambio, no está muy trabajada. En base a esto, nosotros podemos hacer algunos ajustes, ¿sí? Vamos a ocultar esta capa de brillo, por ejemplo, y nuevamente voy a esta capa de niveles. Desde acá, por ejemplo, puedo acentuar un poco más, miren, los mediotonos, pero no mucho, porque si lo hago demasiado, ¿qué hago? Estoy quemando la foto, ¿no? Entonces, por eso acá hacemos un ajuste muy sutil. Ya no la luz, porque si yo sigo haciendo esto, miren, también ya lo saturo demasiado, ¿no? Entonces, en este caso ya no me conviene la luz, porque recuerden que según acá, los niveles, ¿no? Por eso esto se llama niveles, esta capa, lo que nos muestra es que hacia dónde qué tantos niveles tiene la luz ahora mismo y está ya al límite. Lo que sí se puede manejar acá todavía es el medio tono, ¿no? Y también un poco la sombra. ¿No? Pero eso no es todo porque esta foto en realidad está como que muy saturada. Tiene mucha saturación, tiene mucho de rojo, mucho de amarillo, ¿no? Entonces hay más todavía que hacer. Vamos aquí y vamos a aplicar ahora, ¿no? Curvas funcionan muy similar que niveles, solo que curvas nos da una opción más suavizada, ¿no? Por ejemplo, ocultamos nuestra capa de niveles y voy a curvas. Tengo lo mismo, que sería sombra, ¿no? Los mediotonos y la luz. Pero igual acá se dan cuenta los picos, ¿ven? De intensidad de luz, ¿no? Entonces, acá se ve todo de la misma manera que en niveles. La diferencia es que acá yo, por ejemplo, voy a generar un punto medio aquí, y voy a arrastrar hacia abajo. Entonces, miren, estoy moviendo el medio tono, pero a la vez está afectando a la sombra. ¿Ven? Está afectando a la sombra y ligeramente a la luz. Si yo no quiero que se afecte la luz, ya, miren, voy a hacer un clic ahí, ¿no? Este clic ahí se lo dejo. Hago otro clic acá y arrastro hacia arriba ligeramente, ¿no? A modo de S, como si fuera una S. Entonces, pero me ven un poquito más aquí abajo, hacia la sombra, ¿sí? Porque si me voy al medio tono, voy a quemar mucho la foto. Entonces me voy solo hacia la sombra. Y ligeramente arrastro un poquito. Entonces, miren, tengo acá a modo, ¿no? A modo de una S, pero en este caso es un poco más suavizado. Si yo elijo la opción de automático, miren, me va a generar solo un punto, que en realidad no hizo mucho, ¿no? Entonces, por eso activo acá, aquí otro, y ya está. Las opciones que ustedes ven automático no siempre ayudan. Algunas veces puede coincidir, algunas veces, por lo general, no. Entonces, por eso es mejor trabajarlo uno mismo. Sí, entonces recuerden, en el tema de curvas es muy similar a la opción de niveles, porque desde ahí podemos manejar todo lo que son las sombras, mediotonos y las luces. Con esto arreglamos mucho mejor las imágenes. ¿Sí? Si activo ahora niveles, obviamente tendría dos capas, ¿no? Entonces tengo que ocultar uno de los dos para que no se vea muy cargado. Solo me quedo con curvas. ¿Ya? Me quedo con curvas.
Y ahora vamos a la otra opción, ¿no? Que sería exposición. Miren, vamos a ser exagerados acá y vamos a subirlo demasiado. Por eso les decía, ¿no? La exposición va a hacer que se vea como que muy quemado la foto, ¿sí? Pero si yo bajo, en general toda la foto se oscurece, o sea, no es que solamente aplique para las sombras, ¿no? Entonces, no es igual que trabajar con niveles ni curvas, no es lo mismo, ¿ya? ¿Ya vieron? En curvas y en niveles, cuando yo bajé o acentué más la sombra, se oscurecía solo ciertas partes de la foto, ¿no? Que son las más oscuras, pero exposición no, ¿sí? Y si yo subo la exposición, es por así decir como una iluminación, como una luz que recae, ¿no? Sobre lo que yo ya tengo ahí ahora mismo. Entonces, nos puede ayudar, sí, nos puede ayudar en ciertas situaciones. También el desplazamiento. En el desplazamiento sí. El desplazamiento sí afecta solamente por zonas, ¿no? Dependiendo los tonos. Así también como la corrección de gama. ¿Ven? Con la corrección de gama podemos hacer también que no se vea tan quemado, ¿no? Pero ojo que esto hará que todo se vea como una capa blanca en sí. Entonces, bueno, muchas veces depende qué es lo que quieren hacer, ¿no? Depende. Por eso todas las opciones que les menciono es para que ustedes evalúen en qué situación aplicar. ¿Ya? Entonces, más o menos, repito que esto de acá, ojo, está creándose en capas independientes. Yo tranquilamente, si lo oculto, ya no va a afectar en nada a mi imagen, ¿no? Ahora mismo solo tengo, por ejemplo, curvas visibles, lo demás está oculto, entonces no afecta en nada a mi imagen, ¿ya? Es más, oculto curvas y tengo acá mi imagen tal cual original, ¿no? No se afectó. Por eso es que se trabaja siempre con las capas. Vamos ahora a ver acá el tema de tono y saturación, ¿sí? Tono y saturación. Ahora mismo todo está en cero. Si yo tengo acá los tonos, por ejemplo, si yo lo llevo a más rojo, ¿no? Miren, más rojo, lo que está haciendo es colorear, por así decir, como que dar un tono a toda la foto, ¿no? A toda la foto, pero en base a los colores que ya tengo como raíz. ¿Ven? Pero si yo activara esta opción en la parte inferior que dice colorear, ahora sí va a pintar a todo de manera uniforme. ¿Ven? Es como que se estaría aplicando un filtro, ¿no? Pero colorea a toda la imagen. Desactivo y solamente aplicará por zonas, ¿no? Si me voy al verde, al momento de mezclar con los tonos que ya tengo, me da como resultado esto. Y así. Entonces, acá no podemos hacer tanto porque esto puede ser, repito, a modo de filtro quizás, ¿no? En la saturación, sí, porque si lo saturo más, se va a ver más anaranjada. Si lo bajo, ahí ya estoy corrigiendo, se dan cuenta, la parte de la saturación. El tono no, eso lo dejo en cero. Lo que sí acá voy a corregir es la saturación, porque estaba más o menos ahí, ¿no? Y es como que demasiado. Si sigo subiendo, ya lo estoy saturando demasiado. Pero bajamos, ¿no? Muy sutil, porque si bajo ya también se va a ver muy blanca, ¿eh? Demasiado. Entonces, más o menos ahí, por ejemplo, -12 queda muy bien. Y la luminosidad, ¿no? De eso de acá tampoco no lo voy a mover, ¿no? Más o menos en -2 estaría bien. Y listo. Miren, entonces con esta capa de tono saturación ha quedado mucho mejor. Ahora activo mi capa de curvas o puede ser mi capa de niveles, aunque niveles está muy fuerte, eso no. Solamente activamos curvas y ya queda mucho mejor. Además, esta capa lo podemos, ¿no? Podemos trabajar también los modos de fusión, ¿no? Podemos trabajar modos de fusión, pero o también podemos bajar la opacidad ligeramente para que no sea tan marcado. ¿Ya? Entonces, miren, si yo oculto mi capa de curvas, se vería de esa forma, y si activo, ¿no? Se vería ya un poco mejor, ¿no? Y si oculto las dos capas, tengo esto como resultado, ¿no? Recuerden que sin esta capa de saturación estaba como que muy anaranjado. Ya con la capa se ve mucho mejor. Si quieren seguir retocando, activan la capa, nada más, y aquí vuelven a hacer los ajustes.
Por ejemplo, bajo un poco más. ¿No? Miren, oculto y si activo, se ve de esta forma. ¿Sí? Entonces, todo, repito, se está generando de manera, ¿no?, muy por separado. ¿Sí? No se está mezclando toda la foto para nada. Vamos a ir ahora a una nueva imagen y antes vamos a ir cerrando para que no se ponga un poco lento. Archivo, abrir. Vamos a abrir esta foto. Por ejemplo, esta foto está muy blanco, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vamos a abrir aquí, por ejemplo, control J, sacamos un duplicado y vamos a visualizar los niveles, ¿sí? Desde niveles vamos a ver cómo está esta foto. Miren, acá en los niveles, sombra es prácticamente lo que no está trabajado para nada. ¿Ven? Acá se nota que no, en sombras no está bien trabajado. Más que trabajado, es que no tiene acentuado la sombra. Por eso sombras está en 0, ¿no? Los medio tonos sí tienen, porque si no tuviera ni sombra ni medio tono, ¿qué veríamos? Veríamos todo blanco, ¿no? Entonces sí tiene al menos los medio tonos acentuados. Entonces, los medio tonos, lo que puedo hacer es, ¿no? En este caso, bajar un poco. Miren, con bajar ya estoy obteniendo un mejor resultado. También subir un poco ya las sombras que no tenía. Y además, añadir un poco de iluminación. Y ya está. Si yo oculto esta capa, tenía esto de acá. Y si ahora activo, ¿no?, se visualiza mucho mejor. Pero además, por ejemplo, puedo acentuar los verdes. Vamos a las capas y vamos a activar ahora equilibrio de color. Con equilibrio de color podemos hacer cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos acentuar más el verde, pero no así. Si yo hago esto, toda la foto lo hago verde. Entonces tenemos que jugar con los demás valores, ¿no? Porque tenemos más colores, no solo tenemos un color. Entonces acá rojo tampoco, ¿no? O sea, puede ser un poco de rojo, luego azul también y un poco, ligeramente un poco de verde. Porque si llevo mucho al magenta, ya la foto ya pierde el color, ¿no? Entonces ahí vamos viendo, no puedo añadir también amarillo y cian, o puede ser el rojo, ¿ven? O sea que vamos manejando acá los niveles, ¿no? Miren ahí más o menos, no tanto de magenta porque si no ya se vuelve muy, muy rojo, ¿no? Y tampoco mucho de verde. Por ejemplo ahí aplicamos para que solo afecte a la capa de abajo, ¿no? Entonces si oculto, se vería como que muy amarillo. Y ya con esta capa los colores están mucho más equilibrados, ¿no? Ya no se ve tan amarillo como anteriormente. Miren, activo y se veía un poco mejor los verdes, ¿no? Esta capa de niveles, repito, pueden seguir editando, ¿no? De repente ya una vez que ajustan mejor los colores, ¿no?, se dan cuenta que todavía con niveles se puede hacer más cosas. Entonces ahí puedo acentuar más las sombras y puedo aclarar un poquito más. Entonces ahora sí, miren, ocultamos las dos capas. Teníamos esto. Y ahora con estas dos capas de niveles y equilibrio de color, tenemos este resultado, ¿no? Con zoom nos acercamos. Y ahí, ¿no?, tenemos un poco mejor nuestra imagen. Vamos a ir ahora a abrir otra imagen. Sí, y esta imagen, por ejemplo, bueno, ya lo había trabajado y acá les muestro más o menos las capas. Voy a abrir por separado solo la imagen. Ya. Miren, esta foto, por ejemplo, está como que muy, muy cian, ¿no? Toda la foto está cian. Entonces, acá lo que podemos hacer sí es aplicar, por ejemplo, canales, ¿ya? Acá tengo la capa. Miren, acá tengo ya mis capas, más o menos, cómo se ha trabajado. Tengo una capa de curvas, ¿no?, para poder acentuar un poco más las sombras en general con los mediotonos. Tengo el equilibrio de color, que justamente lo he generado con canales. ¿Ven? Acá ven canales. ¿Ven? Ahí se ha generado una máscara, ¿no? Una máscara.
Porque si yo oculto esta capa de equilibrio de color, miren cómo se vería todo, ¿no? Entonces, justo por eso les decía que es bueno identificar cómo está conformada la foto. Vamos a sacar acá, miren acá tenemos la imagen, ¿no? Desbloqueamos esta capa. ¿Ya? Y recuerden que en canales vamos a tener acá cómo está conformada nuestra foto, ¿no? Vamos a tener acá, por ejemplo, ¿no? Lo que más fuerte se puede decir está afectado es el color azul, ¿no? Por eso es que acá nos vamos a centrar en el color azul. Entonces, control y clic, lo que cargo es una selección. ¿Ven? Van a ver ustedes que se ha seleccionado, pero solo lo que es de color azul. Entonces vamos a ir y activamos nuevamente para que todo se visualice. Y ahí nos muestra más o menos lo que se ha seleccionado, ¿no? Entonces ahora vamos a la capa, vamos a las capas y vamos a generar una nueva capa de equilibrio de color. ¿Ven? Ya está, ya he generado mi capa de equilibrio de color. Nuestros canales los dejamos a un costado y nos vamos aquí a hacer los ajustes, ¿sí? Entonces acá empezamos a quitar, por ejemplo, no tanto, vamos a subir acá rojo, acá también bajamos más o menos ahí, ¿no? Porque si yo le doy más cian, ya no, en este caso ya no me conviene. Más o menos por aquí. Pero también vamos a aplicar, ¿ya? Vamos a aplicar una capa. Recuerden que acá nos falta esta capa esencial que sería de niveles, ¿no? Entonces con niveles vamos a aclarar, ¿no? Porque está como que muy oscuro. Vamos a acentuar un poco los mediotonos y las sombras. Y también vamos a generar una nueva capa de saturación, porque está muy saturado. Entonces bajamos un poco la saturación. Miren, estamos bajando ahí la saturación. Esta capa vamos a hacer que solo aplique, que solo afecte a la foto, ¿no? Ahí está. Y aquí visualizamos nuevamente, ¿no? Repito, miren que ya tenemos ya más o menos nuestras capas, ¿no? Equilibrio de color. Si yo oculto equilibrio de color, se vería de esta forma, ¿no? Si activo, vamos a subir un poco más. Miren, si oculto, ¿no? Pero ojo que ya tenemos también nuestra capa de niveles, ¿no? Lo que está ayudando. Y además el de saturación. Sin esta capa de saturación, miren, se vería de esta forma, ¿no? Entonces acá, con estas capas, ya vamos mejorando, ¿no? Además también de intensidad. Podemos bajar la intensidad. Y recuerden que también hay una opción, ¿no? Por ejemplo, selecciono la foto. Vamos a corrección selectiva. ¿Qué es lo que hace la corrección selectiva? Por ejemplo, elijo todo lo que son rojos, ¿no? O magenta, ¿no? En este caso rojo, porque estamos en RGB. Y vamos a subir acá. Vamos a subir. Amarillos bajamos. Para que aplique solamente a la imagen de abajo. Ahí está. Entonces vamos a nuestra capa de niveles. Ya, miren, ya no oscurecer tanto, ¿no? Y nuevamente añadimos otra capa. En este caso, un poco de brillo contraste. Menos ahí. Y además tenemos esta interesante opción de filtros de fotografía, ¿eh? Este filtro de fotografía podemos aplicar ya encima de todas las capas, ¿no? Encima de todas las capas. Aquí van a visualizar las opciones. Tenemos distintos filtros. Sepia, por ejemplo.
La densidad, manejamos también la densidad. Y lo hacemos como una versión, ¿no? de la fotografía, ¿no? Como que fuera una fotografía un poco más antigua. Ahí como que fuera una fotografía vintage, ¿no? Y ahí está. Miren todas las capas que tenemos aquí. Todas las capas que he aplicado para, ¿no? corregir esta fotografía. Si yo lo oculto todo, tendría esto. Ya con la, incluyendo el filtro final para darle un toque de antiguo, tendría esta versión, ¿no? Al igual que acá. Acá en cambio no se ha añadido tanto filtro, pero tenemos otra versión. Recuerden que todas estas capas ustedes pueden seguir editando, ¿no? Seleccionan cualquiera de las capas, niveles, por ejemplo, y puedo seguir editando desde propiedades. ¿Ya? Desde propiedades puedo seguir editando. De repente lo aclaro un poco más, ¿no? De repente ya no tanta luz. Equilibrio de color también, si desean pueden volver a hacer ajustes. No, no amarillo porque lo va a aclarar mucho. ¿Ya? Entonces todo esto es opcional, todavía se puede seguir trabajando. Una vez ya finalizado, esto ya se puede exportar, ¿no? Como un JPG. Ahí tienen las otras versiones, al igual que esta imagen. Sí, entonces hasta ahí a ver todo claro, me confirman para ir compartiéndoles el link de asistencia. Ya, muy bien, a ver un momentito, ahora les voy a pasar el link de asistencia. Ya, la siguiente sesión ya estaremos tocando herramientas de edición, ¿no? Lo que viene a ser más que nada para selección. Todo lo que es selección, calados, todo eso ya veremos en la siguiente sesión. Acá les voy dejando el link de asistencia, ¿ya? Para poder indicar algo último que también es muy utilizado. No, bueno, el link de YouTube de grabaciones yo no lo tengo, eso lo ven con el coordinador. Por eso les indicaba que lo pueden ver en su grupo de WhatsApp, ahí encuentran el link. Sí, yo no tengo acceso a ese link, ustedes pueden acceder desde su grupo de WhatsApp. Ocultar manchas negras, es lo mismo que hice con la herramienta aquí de retoque, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Trabajen con esta herramienta que es parche o bueno, puede ser con parche. Ya vieron que parche también funciona, ¿no? En muchas situaciones. Pueden utilizar pincel corrector, ¿no? Directamente al clic capturan la zona y lo retocan. Al clic lo retocan. Así de sencillo. ¿Sí? Cambiar la ropa a una persona. Tiene que ver mucho con selección. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, todo lo que es selección. Recuerden, estamos yendo por partes, ¿sí? Por etapas. Ya para finalizar, voy a abrir ahora una imagen. ¿Ya? Esta imagen, por ejemplo, tiene unos elementos en la parte, no unas piedritas que están de colores. Control J, voy a sacar un duplicado. Y en la parte inferior nosotros vamos a ver acá una opción que dice blanco y negro. Miren, con blanco y negro lo que generamos es también una capa de ajuste y lo que nos muestra es toda la combinación, ¿no? que se ha hecho para obtener como resultado blanco y negro. Si yo quiero acentuar más de rojo, miren, no bajo o mejor dicho subo más, estoy acentuando más, entonces se va a ir marcando un poco más. O sea que ustedes pueden acá manejar también los niveles. Esto es amarillo, esto es lo que estaba verde, esto sería los cianes, esto sería los azules, ¿ven? O sea, desde acá yo puedo ver qué color afecta a esta foto en general.
¿Ya? Entonces, esto es muy importante si ustedes quieren trabajar, ¿no? De repente están trabajando una fotografía y de pronto quieren incluir un texto o pintar por ahí, ¿no? Por ejemplo, yo activo texto, hago un clic, ¿no? Por ejemplo, relleno un texto, pero claro, es un texto a color, ¿ya? Es un texto a color, no, lo cambio de color aquí. Presiono Enter. Ahora, voy a ir nuevamente aquí a Archivo. Vamos a abrir, mejor dicho, un nuevo documento. Vamos a abrir esta foto, la copia. Y ahora esta imagen, miren, vamos a ir a modo, vamos a ir acá, modo, imagen, modo, y acá elegimos escala de gris. ¿Sí? Y ya está. Esta imagen está en escala de grises desde el modo, ¿sí? Desde el modo. Quiere decir que esta imagen no solo va a estar en escala de grises, solo la imagen, sino que yo puedo crear una nueva capa para pintar, por ejemplo, ¿no? Quizás quiero pintar con algún pincel de color verde, pero si selecciono verde se dan cuenta que no cambia. Elijo azul, elijo rojo, anaranjado, amarillo, sigue mostrándome en escala de grises, pero no en color. Entonces yo selecciono verde y pinto, no lo va a pintar de color verde. Oculto esta capa, voy a ir a texto, cambio mi color de texto a rojo, hago un clic para colocar mi texto y mi texto tampoco va a salir en color, va a seguir saliendo todo en grises. ¿Por qué? Porque el perfil de la foto ya lo he modificado a blanco y negro, a grises, ¿no? Entonces no se va a poder incluir nada a color. Sin embargo, esta otra alternativa que es mucho más práctica, manejable, porque incluso puedo trabajar acá la intensidad, ¿no? Sí puedo añadir textos de color, puedo añadir, de repente creo una nueva capa y puedo pintar con pinceles de colores. Por ejemplo, cambio a un amarillo y puedo pintar por acá. Verde, puedo pintar por aquí. ¿Qué es lo que se ha añadido entonces acá? Es una capa de blanco y negro. ¿Desde dónde? Desde ajustes, ¿no? Capa de ajustes, blanco y negro. Con esta capa yo puedo manejar, ¿no? Desde acá yo puedo manejar, repito, la intensidad. ¿Ve? Pero ojo que puedo añadir elementos de color sin que se afecte, pues, ¿no? Esta capa. Si yo oculto la capa, seguiré teniendo mis imágenes a color, o mi imagen a color. Si vuelvo a activar, ahora tengo esta capa, ¿no? A blanco y negro. ¿Sí? Entonces, repito, lo ideal es trabajar siempre dentro de Photoshop con capas. ¿Sí? Activo el chat. Trabajen siempre con capas para de esta manera organizarse mejor y no tener que, sobre todo, fusionarlo todo, ¿no? De repente en una sola capa. ¿Sí? Desde acá ustedes van a poder trabajar de manera más tranquila porque van a saber que no se ha mezclado todo en una imagen si lo trabajan directamente desde aquí, ¿no? Imagen, ajustes, no lo recomiendo mucho, de preferencia desde capas, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Sí, bueno, ya lo compartí. Nuevamente les paso por acá el link. Aquí les dejo. Link de asistencia. Listo, muchísimas gracias. Recuerden que todas las sesiones quedan grabadas. ¿Ya? No olviden verificar en su grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muchas gracias. Eso fue todo conmigo y nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Nuevamente dejo el link de asistencia por aquí. Listo, aquí está el link de asistencia. Muchísimas gracias, cuídense y buenas noches.